En nuestro espacio Diván Colectivo hemos convocado hoy a la licenciada en Psicología, Laura Cardetti. El tema del que vamos a hablar es el TEA, que es el trastorno del espectro autista. Vamos a justamente definir este concepto y saber de qué se trata. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por traer a colación este tema tan interesante. Vamos a hablar mucho sobre muchas dudas que tienen las personas, pero primero definir a qué se refiere este trastorno del espectro autista. Bueno, en primer lugar, entender que este trastorno del espectro autista no es una enfermedad, claro, sino que es una condición. Bien. Una condición del neurodesarrollo, ¿sí? Que hoy lo encontramos en las personas con diferentes características. Una de ellas es la dificultad en la comunicación social, ¿sí? En la interacción social, ¿sí? Es una de las características, ¿sí? Generalmente este diagnóstico lo podemos ver desde la infancia, ¿sí? Los primeros diagnósticos hoy se acercan los papás, ya sea a un consultorio de psicología, neurología, psiquiatría, y en base a eso se hacen ciertas evaluaciones y empezamos a trabajar con ellos, ¿sí? Porque estos síntomas que aparecen primeramente son dificultades en la comunicación social, dificultades en el lenguaje, dificultades en la hipersensibilidad, ¿sí? Entonces, ¿hay posibilidades, Laura, de que todos estos síntomas nos den una idea de que podemos estar hablando de alguna de esta condición en niños menores al momento en el que hablan? O sea, digo, si no tenemos el habla, en momentos previos, cuando son más bebés, ¿hay otras características que nos dan indicios? Sí, hay ciertas evaluaciones que hoy realizamos. Una de ellas es el A2, ¿sí? Que es una evaluación donde nosotros trabajamos a partir del juego, ¿sí? Con los niños a partir de los 12 meses. 12 meses. ¿Sí? Desde ese momento ya se puede diagnosticar. Y generalmente muchas personas, el diagnóstico aparece en la adolescencia o en la adultez. Y en las mujeres es muy difícil diagnosticar, primero porque hay pocas investigaciones todavía y porque las mujeres camuflan mucho más los síntomas, tienen más habilidades sociales que los niños o los hombres. Claro. Otra de las cosas que me gustaría que nos cuentes es si a estos síntomas los detecta primero la familia o es factible que un pediatra que ve al niño a lo mejor en el primer lapso, tal vez un poquito más seguido y ya después, generalmente ante una posible enfermedad, ante una febrícula o algún control esporádico. Actualmente son los papás quienes asisten a consulta, generalmente a un pediatra, a un neurólogo, porque ven dificultades en el desarrollo del lenguaje, en el juego que es poco simbólico, muy repetitivo. Entonces, ellos son quienes acuden actualmente, que eso hoy nos ayuda a que esta intervención sea mucho más certera, porque al ser antes, ¿sí? Se puede trabajar desde múltiples ¿Por qué es importante llegar al diagnóstico? Que a uno realmente le den ese diagnóstico sobre su niño o niña para empezar un camino, ¿no? Y ese diagnóstico hoy nos ayuda a tener muchas más herramientas, ¿sí? A poder brindarle a un niño o a cualquier persona, ya sea adolescente o adulto, ¿sí? Brindarle herramientas para poder de alguna manera encajar hoy en la sociedad, ¿sí? Entendiendo que, como hablábamos al principio, no es una enfermedad, sino que es una condición. Un niño que hoy tiene TEA, ¿sí? Es un niño que no es que no va a entender, sino que nosotros hoy vamos a tener que explicarle de otra manera. ¿Qué diferencia hay entre el trastorno de espectro autista y el autismo? Porque tal vez conocemos algunas características, pero bueno, cuando hablamos de un espectro, ¿qué abarca este espectro? El espectro tiene que ver con esto de que existen tantas personas como autismos, ¿sí? En esto de que hay diferentes grados dentro del autismo, ¿sí? Leve, moderado o grave, ¿sí? Hay niños que tienen ciertos síntomas, por ejemplo, hay niños que no pueden tener contacto visual y hay niños que sí lo tienen. Sí lo tienen, ¿sí? O hay niños que tienen retraso en el lenguaje y otros que a lo mejor es muy leve o ciertas dificultades en el lenguaje. La importancia de conocer, ¿no? De estar informados para poder, bueno, primero llegar a este diagnóstico junto a los profesionales, por supuesto, pero sino también en el entorno en donde se mueven los niños y niñas, bueno, poder de la mejor manera adaptarnos, digo, a esta condición que, bueno, a veces nos cuesta justamente por no conocer, ¿no? Sí.
hoy desde estas herramientas las podemos brindar desde un consultorio, desde el colegio también. Sí, hoy existen en las escuelas muchos acompañantes terapéuticos que están ayudando por ahí con estos diagnósticos. Bien. ¿Y la familia cómo trabaja este tema? ¿También desde la psicología hay una mirada desde el núcleo familiar? Sí, con la familia se trabaja muchísimo, sobre todo en esto del entrenamiento para padres, ¿sí? En esto de entender hoy que hay un diagnóstico y que en base a ese diagnóstico nosotros hoy tenemos que tener diferentes herramientas. ¿Sí? Porque así como sabemos que hay tantos hijos como papás, ¿sí? En esto de que cada hijo es distinto para sus papás, ¿sí? Con el autismo sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Donde los papás hoy tienen que entender de que esa condición lleva a que hoy tengamos que tener otras herramientas. Bueno, por supuesto que siempre es una cuestión de adaptación. En la escuela sucede lo mismo. La verdad es que en los grupos de niños y niñas a veces no hay diferencias, digo, en cuanto a lo que hacen, a lo que juegan, digo, entre ellos mismos comprenden a veces mucho más de los que nos cuesta los papás, las mamás, los tutores, porque tenemos tantos prejuicios y sobre todo creo que parten del miedo, ¿no? Totalmente. Sí, creo que hoy los niños tienen muchas más herramientas en esto de, sabemos que una de las mayores dificultades es la interacción social, entonces por ahí ellos mismos son quienes buscan integrarlos o quienes buscan por ahí otras herramientas para acercarse a ellos. Sí, en esto pensando del juego también, como ese juego que ellos por ahí tienen que es poco simbólico, donde los mismos compañeros buscan ese juego, poder adaptarlo a otra manera. Hemos oído muchos casos, especialmente, ¿no?, en figuras públicas, personas que están en algún medio, que han podido contarlo, que se han enterado muy tarde que han tenido este diagnóstico, tal vez en la adultez, y a partir de eso han podido comprender un montón de cosas que han sentido, que han vivido, esto de haberse sentido diferentes. Y está bueno esto de poder mencionarlo, porque digo, nunca es tarde para darse cuenta que uno puede hacer algunos cambios en función de conocerse, ¿no? Sí, que una de las palabras que aparece en todas las personas, ya sea adolescentes o adultas, esto de no poder encajar, sentirse que hay ciertas cuestiones donde ellos no pueden encajar. Y hoy, gracias a todas estas evaluaciones que existen, tanto cualitativas como cuantitativas, podemos ver que existen, ¿sí?, miles de formas de llegar a ese diagnóstico y entender por qué estos síntomas, ¿sí?, ya sea de la hipersensibilidad a las luces, a las texturas, a los sonidos. Sí. Sobre todo eso lo hemos escuchado y hoy también las empresas se pliegan a estas cuestiones que favorecen la calidad de vida de ciertas personas que tienen esta condición. Sabemos de supermercados, jugueterías que tienen días con la música con un volumen más bajo, con una luz más tenue. Nosotros podemos adaptar también en casa, en la escuela, en diversos espacios. Bueno, todas estas cuestiones justamente para mejorar y colaborar a que todos nos sintamos felices, ¿no? Nos sintamos bien. La última duda, digo, en cuanto al aporte que hace la psicología a esta condición, a este diagnóstico, ¿por qué es importante? Bueno, más que nada poder acompañar en este proceso, poder dar herramientas, ¿sí?, a un niño que hoy tiene autismo, ¿sí? Lo que nosotros trabajamos desde el espacio es brindarle esas herramientas, ¿sí?, entendiendo que también hay ciertas dificultades en cuanto a entender las emociones, ¿sí? Es muy difícil para ellos entender estas emociones ajenas, ¿sí? Entonces, bueno, desde el espacio terapéutico siempre trabajamos esto, poder adaptarlos un poco. Bueno, es una manera de acompañar, siempre decimos aquí que busquemos esa ayuda, alguien que esté al ladito nuestro, así como generando, bueno, esta seguridad que a veces necesitamos para seguir dando un paso más, para también quitarnos las dudas, simplemente para escucharnos, para ayudarnos a transitar la vida, en definitiva, con cosas buenas, con otras no tan buenas, pero siempre teniendo algo para hacer, que eso es lo positivo, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias por tu visita y por traer este tema que tanto nos interesa y que tanto necesitamos conocer. De nada. Gracias, Laura.